Marido dice: con ese cabello solo sirves para ser puta. Después de años en prisión. María Elena salió del portón oxidado de la prisión de Santa Marta Acatitla, en Ciudad de México, con el corazón lleno de esperanzas y miedo. Había pasado 7 años encerrada por un crimen que siempre aseguró no haber cometido. Pero esa mañana, al cruzar los límites del lugar que había sido su infierno personal, sintió el peso de las miradas inquisitivas y los susurros a sus espaldas. La gente ya la había juzgado, y su cabello rizado y oscuro, siempre alborotado por la humedad, se había convertido en su marca. Con ese cabello, solo sirves para ser prostituta, le había dicho su esposo, Ignacio, la noche que regresó a casa. Esas palabras retumbaron como un eco cruel mientras trataba de rehacer su vida. Ignacio, un hombre de modales refinados pero con un alma llena de rencor, la recibió con una sonrisa helada. Habían estado casados 10 años antes de que todo se derrumbara. María Elena recordó el día en que fue arrestada, acusada de haber robado en el restaurante donde trabajaba como mesera. Ignacio no movió un dedo para defenderla. En vez de eso, usó su encarcelamiento como excusa para deshacerse de ella, despreciándola como si su existencia hubiera sido una carga desde el principio. El regreso a casa no fue lo que María Elena esperaba. Ignacio había convertido el hogar que alguna vez compartieron en un espacio frío, casi hostil. No había rastro de las fotos familiares ni de los recuerdos que construyeron juntos. En cambio, todo estaba perfectamente organizado, como si tratara de borrar cualquier rastro de su paso por allí. No creas que por salir de prisión mereces una segunda oportunidad. Gente como tú nunca cambia, le soltó Ignacio mientras dejaba su taza de café en la mesa. María Elena luchó por contener las lágrimas, pero algo dentro de ella se rompió. Recordó las noches en prisión, cuando juró que no dejaría que las circunstancias la definieran. Sabía que Ignacio tenía un secreto, lo había descubierto meses antes de su arresto, pero nunca pudo confrontarlo. Ahora, con el paso del tiempo y las heridas abiertas, estaba decidida a buscar la verdad, aunque eso significara enfrentarlo cara a cara. En silencio, María Elena caminó hacia el pequeño cuarto que Ignacio le asignó en la casa, un espacio que parecía más una celda que un hogar. En su interior, encontró una caja de madera que había dejado años atrás. Dentro, había fotos viejas, cartas y un mechón de cabello de su hija, quien ahora tenía 9 años. Fue entonces cuando decidió que no solo recuperaría su dignidad, sino también a su hija, y demostraría que, a pesar del desprecio de Ignacio, ella era mucho más que las palabras crueles que él usaba para destruirla. Esa noche, María Elena no pudo dormir. Mientras escuchaba el ruido de la ciudad a través de la ventana rota de su pequeño cuarto, repasó cada detalle de los últimos años. La prisión había sido cruel, pero también un lugar de aprendizaje. Allí conoció a otras mujeres que, como ella, habían sido condenadas injustamente o empujadas al límite por circunstancias desesperadas. Aprendió a resistir, a luchar contra el peso de la culpa impuesta y, sobre todo, a mantenerse fiel a su verdad. Pero ahora, el desafío era otro, demostrar su inocencia y enfrentar a Ignacio. A la mañana siguiente, decidió salir de la casa. Ignacio apenas la miró cuando le dijo que iba a buscar trabajo. No te ilusiones. Nadie contratará a una exconvicta con tu historial, comentó con un tono burlón. María Elena lo ignoró, pero sus palabras dolían como cuchillos. Sabía que tenía razón en parte, pero también sabía que no podía rendirse. Se dirigió al centro de la ciudad, donde los restaurantes y comercios buscaban empleados temporales. Después de varias negativas, encontró una pequeña cafetería en una calle escondida, donde la dueña, una mujer amable llamada Doña Lupita, decidió darle una oportunidad. No me importa lo que hayas hecho antes. Aquí se trata de trabajar duro y tratar a los clientes con respeto, le dijo. María Elena aceptó el delantal con una sonrisa, sintiendo por primera vez en años una chispa de esperanza. Sin embargo, su alivio fue breve. Esa tarde, mientras limpiaba mesas, escuchó a un cliente mencionar el nombre de Ignacio. Ese hombre tiene muchas propiedades en la ciudad. Dicen que es dueño de varios bares, pero que los usa para negocios turbios, comentó el hombre a su acompañante. María Elena sintió que su corazón se aceleraba. Nunca había entendido cómo Ignacio logró mantener el nivel de vida que tenían cuando ella estaba en prisión.
Ahora empezaba a encajar todo. Esa noche, al regresar a casa, se enfrentó a Ignacio. ¿Qué has estado haciendo todos estos años? ¿De dónde viene todo el dinero? Ignacio, con una sonrisa cínica, respondió, eso no es asunto tuyo. Agradece que te dejé volver aquí. Pero María Elena no iba a retroceder. Sabía que había algo oscuro detrás de su actitud arrogante y sus constantes insultos. Decidió que descubriría la verdad, aunque eso significara desenterrar secretos que podrían poner en peligro su vida. María Elena comenzó a observar cada movimiento de Ignacio. Sabía que debía ser cuidadosa, pues cualquier indicio de desconfianza podría desencadenar su ira. Ignacio tenía un temperamento explosivo y, aunque nunca llegó a golpearla, sus palabras eran veneno puro. Esa semana, mientras fingía indiferencia, María Elena descubrió un viejo recibo en el bolsillo de una chaqueta que él había dejado descuidadamente sobre el sofá. El nombre del lugar llamó su atención: Club Nocturno La Estrella. La curiosidad la llevó al centro de la ciudad esa misma noche. El lugar, escondido entre callejones, tenía una fachada opaca y discreta, pero el brillo de las luces interiores delataba su naturaleza. María Elena sabía que estaba jugando con fuego, pero la necesidad de respuestas era más fuerte que su miedo. Observó desde una esquina cómo hombres con trajes elegantes y mujeres en vestidos llamativos entraban y salían con aire de misterio. Esa noche, de vuelta en casa, los recuerdos la asaltaron. Recordó cómo Ignacio había cambiado poco antes de su arresto: llamadas a altas horas de la noche, ausencias prolongadas y un comportamiento cada vez más controlador. Pero había algo más. Justo antes de que todo sucediera, Ignacio le pidió que firmara unos papeles relacionados con el restaurante donde trabajaba. En ese momento no le prestó atención, confiando en que él sabía lo que hacía. Ahora, entendía que esos papeles podrían haber sido parte de su plan para inculparla. Al día siguiente, María Elena decidió hablar con alguien que sabía que podría tener respuestas: Leticia, una antigua compañera de trabajo del restaurante, quien había sido su amiga cercana antes de que la acusación destruyera su vida. Al encontrarla en un mercado cercano, Leticia la recibió con una mezcla de sorpresa y lástima. Nunca creí que fueras culpable, pero Ignacio era muy convincente, confesó. María Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Qué sabes de él? ¿Qué hacía mientras yo estaba en prisión?, preguntó con urgencia. Leticia bajó la voz, mirando alrededor como si temiera que alguien estuviera escuchando. Se decía que Ignacio estaba metido en cosas raras, que usaba tu nombre para firmar documentos y lavar dinero. Pero nadie se atrevía a enfrentarlo. Es un hombre peligroso, María Elena. Si vas tras él, ten cuidado. Esas palabras confirmaron lo que ella había sospechado. Ignacio no solo había destrozado su vida, la había usado como un peón en un juego mucho más grande. Ahora, estaba decidida a exponerlo, cueste lo que cueste. Las palabras de Leticia resonaron en la mente de María Elena como una alarma constante. Ignacio no solo la había traicionado, sino que había tejido una red de mentiras tan intrincada que su libertad misma era una ilusión. Pero María Elena no estaba dispuesta a seguir siendo su víctima. Esa noche, mientras Ignacio dormía profundamente en su habitación, ella comenzó a registrar la casa en busca de pruebas que pudieran incriminarlo. El primer lugar donde buscó fue el estudio, un cuarto que Ignacio mantenía siempre cerrado con llave. Para su sorpresa, encontró la puerta entreabierta. Entró con cuidado, tratando de no hacer ruido. Sobre el escritorio había una carpeta con documentos legales y recibos de transacciones bancarias. A medida que revisaba los papeles, descubrió nombres y cifras que no entendía del todo, pero que claramente estaban conectados con actividades ilegales. Decidió tomar fotografías de todo con su teléfono, sabiendo que esas pruebas podrían ser su única arma contra él. A la mañana siguiente, mientras trabajaba en la cafetería, compartió sus hallazgos con doña Lupita, quien había demostrado ser más que una simple jefa. La mujer escuchó atentamente y le aconsejó buscar ayuda legal. Hay organizaciones que ayudan a mujeres en situaciones como la tuya. Pero debes ser cauteloso. Ignacio no es alguien que se quedará de brazos cruzados si descubre lo que estás haciendo, le advirtió. María Elena agradeció el consejo, pero sabía que no podía confiar en nadie más que en sí misma. Esa misma tarde,
María Elena regresó al club nocturno La Estrella. Esta vez, decidió entrar. Fingiendo ser una cliente más, se sentó en la barra y observó a su alrededor. Reconoció a varios hombres que había visto entrar y salir de su casa en reuniones organizadas por Ignacio. Uno de ellos, un hombre corpulento y de mirada severa, parecía ser una figura importante. María Elena se armó de valor y se acercó con una pregunta simple: ¿conoce a Ignacio Méndez? El hombre la miró con sorpresa, pero también con interés. Sin embargo, antes de que pudiera obtener respuestas, alguien la tomó del brazo. Era Ignacio. Había llegado al club sin que ella lo notara. ¿Qué demonios haces aquí?, le susurró furioso. Sin esperar una respuesta, la llevó a rastras fuera del lugar. María Elena sintió como la rabia y el miedo se mezclaban en su pecho. Pero en su interior, también sabía que había hecho un progreso crucial. Ignacio estaba nervioso. Y cuando alguien como él se pone nervioso, es porque hay mucho que ocultar. Ignacio no habló durante todo el camino de regreso a casa. Su silencio era más aterrador que cualquier grito. María Elena, sentada en el asiento del copiloto, se aferró al bolso donde escondía las fotos que había tomado de los documentos. Sabía que si Ignacio descubría lo que tenía, no dudaría en usar la violencia para mantenerla callada. Al llegar, él finalmente rompió el silencio con una amenaza. No vuelvas a meter la nariz donde no te llaman. Esta es tu última advertencia, dijo antes de encerrarse en su estudio. Esa noche, María Elena no pudo dormir. Los eventos del club y la reacción de Ignacio confirmaron que estaba más cerca de descubrir la verdad de lo que pensaba. Decidió tomar el riesgo y contactar a alguien que pudiera ayudarla a entender los documentos. Recordó a un antiguo amigo de la infancia, Tomás, quien ahora trabajaba como periodista investigativo en Ciudad de México. Aunque hacía años que no hablaban, sabía que podía confiar en él. A la mañana siguiente, aprovechó que Ignacio salió temprano para hacer una llamada rápida. Tomás respondió con sorpresa, pero su voz reflejaba calidez. María Elena, es un milagro escucharte, ¿estás bien?, preguntó. Ella no perdió tiempo en explicarle su situación. Tomás, aunque preocupado, aceptó ayudarla. Envíame las fotos de los documentos. Voy a analizarlos y ver qué puedo encontrar. Pero ten cuidado, si Ignacio está metido en esto, no será fácil enfrentarlo, advirtió. Esa tarde, mientras trabajaba en la cafetería, María Elena recibió un mensaje de Tomás. Necesitamos hablar en persona. Lo que tienes es grave. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa misma noche, se encontraron en un pequeño parque lejos de su casa. Tomás le explicó que los documentos revelaban una red de lavado de dinero y trata de personas, con Ignacio como uno de los principales operadores. Esto no es solo peligroso, María Elena. Es una bomba que podría explotar en cualquier momento, dijo con seriedad. El peso de la información la dejó sin aliento. Su vida, ya marcada por la traición y la injusticia, ahora estaba en el centro de un peligro aún mayor. Pero María Elena no era la misma mujer que Ignacio había manipulado años atrás. La prisión la había hecho fuerte, y ahora estaba decidida a luchar por su libertad y su dignidad. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, con una mezcla de miedo y determinación. Tomás sonrió levemente. Lo primero es protegerte. Y lo segundo, hacer que la verdad salga a la luz. Tomás decidió llevar los documentos a un abogado de confianza, alguien que conocía los riesgos de enfrentar a una red criminal como la que Ignacio lideraba. Mientras tanto, recomendó a María Elena mantenerse alerta y evitar cualquier enfrentamiento directo con su esposo. No lo provoques. Actúa con normalidad, pero prepárate para cualquier cosa, le advirtió. Ella asintió, aunque el peso del miedo comenzaba a desgastarla. Esa noche, al regresar a casa, María Elena notó algo extraño. Ignacio la observaba con una intensidad inusual, como si sospechara algo. Trató de ignorarlo, pero su cuerpo traicionaba su nerviosismo. ¿Dónde estuviste esta tarde?, preguntó con un tono seco. María Elena improvisó una respuesta, mencionando una visita al mercado. Ignacio no insistió, pero su mirada dejó claro que no le creía. Durante los días siguientes, Ignacio comenzó a actuar de manera más controladora.
Revisaba sus movimientos, hacía preguntas aparentemente inocentes y pasaba más tiempo en casa. María Elena entendió que debía moverse rápido antes de que él descubriera sus planes. En secreto, continuó reuniéndose con Tomás, quien había logrado contactar a un fiscal dispuesto a investigar el caso. Pero el tiempo era crucial, y cualquier error podía costarles caro. Una noche, mientras Ignacio dormía, María Elena revisó nuevamente el estudio. Esta vez encontró un cuaderno escondido en un cajón con doble fondo. El cuaderno contenía detalles inquietantes, nombres de personas, transacciones y fechas, junto con anotaciones que confirmaban su conexión con el lavado de dinero y la trata de personas. Entre las páginas, encontró algo que la dejó helada, una foto de sí misma con una nota escrita por Ignacio que decía: "Si habla, se acaba todo". Con el corazón acelerado, María Elena salió del estudio y guardó el cuaderno en su bolso. Sabía que ahora tenía pruebas suficientes para incriminar a Ignacio, pero también sabía que estaba más expuesta que nunca. Decidió no regresar a casa esa noche. Se refugió en el apartamento de Tomás, quien la recibió con preocupación. «Esto ya no es solo una investigación, María Elena. Es tu vida la que está en peligro», le dijo. María Elena, aunque aterrada, respondió con firmeza: «Si él cree que puede seguir controlándome, está muy equivocado. Esto se acaba aquí. No importa lo que cueste, voy a asegurarme de que pague por todo lo que ha hecho». Tomás la miró con admiración y un poco de miedo. Sabía que estaban jugando un juego mortal, pero también sabía que María Elena no se detendría hasta recuperar su libertad y su dignidad. Con las pruebas en mano, Tomás y María Elena se reunieron con el fiscal en un lugar seguro. El hombre, de rostro serio y voz firme, confirmó la gravedad de los documentos. «Esto puede derribar a toda la red, pero también significa que su vida corre un gran riesgo. Ignacio no es alguien que se quede de brazos cruzados cuando lo amenazan», advirtió. María Elena respiró hondo, consciente de que ya no había vuelta atrás. El fiscal explicó que necesitaban más pruebas directas para proceder con el arresto de Ignacio y desmantelar la organización. Sugirió que María Elena colaborara para grabar una conversación incriminatoria. La idea la aterrorizó, pero sabía que era la única manera de cerrar el ciclo de abusos y crímenes. Tomás intentó disuadirla, preocupado por su seguridad, pero María Elena se mantuvo firme. «No voy a vivir con miedo toda mi vida. Esto se termina ahora», afirmó. Esa noche, regresó a casa con un micrófono oculto en su ropa, proporcionado por el fiscal. Ignacio le esperaba en la sala, con una expresión que mezclaba desconfianza y frialdad. «¿Dónde estuviste?», preguntó con su habitual tono controlador. María Elena se sentó frente a él y, por primera vez, decidió enfrentarlo. «Ignacio, sé lo que haces. Sé lo que has hecho. Y ya no voy a callarme más», dijo, mirando directamente a sus ojos. Ignacio la observó, sorprendido por su valentía. Por un momento, pareció desconcertado, pero pronto recuperó su postura amenazante. «No tienes idea de con quién estás jugando, María Elena. Si hablas, no solo acabarás muerta, sino que arrastrarás a cualquiera que esté de tu lado», le advirtió. Sin embargo, en su rabia, comenzó a revelar detalles de sus operaciones, asegurándose de recordarle lo indispensable que era para su organización. Cuando Ignacio terminó su monólogo, María Elena se levantó, conteniendo las lágrimas y el miedo. «Tal vez no te das cuenta, Ignacio, pero tu tiempo se acabó», dijo antes de retirarse a su habitación. Mientras cerraba la puerta, escuchó cómo él arrojaba un vaso al suelo en un ataque de ira. Esa noche, entregó la grabación al fiscal, sabiendo que había puesto en marcha el principio del fin para Ignacio. La mañana siguiente, Ignacio comenzó a comportarse de manera más errática. Sus llamadas telefónicas se volvieron constantes, y hablaba en susurros mientras caminaba de un lado a otro. María Elena sabía que el enfrentamiento de la noche anterior lo había alterado, pero no imaginaba que también había despertado su instinto de supervivencia. Él no era un hombre que permitiera que alguien lo doblegara sin responder. En la tarde, María Elena recibió un mensaje inquietante de Tomás: «Ignacio sospecha. Me han estado siguiendo. Ten cuidado». Su corazón se aceleró. Si Ignacio ya estaba actuando, significaba que estaba al tanto de la traición.
Decidió no regresar a casa esa noche y se refugió nuevamente en el apartamento de Tomás. El fiscal, al ser informado de la situación, aceleró el proceso para obtener una orden de arresto. Sin embargo, advirtió, Ignacio es peligroso. No lo subestimemos. Ignacio, por su parte, no tardó en mover sus piezas. Esa misma noche, envió a 2 de sus hombres a buscar a María Elena. Conocía sus rutinas, sus lugares favoritos, y no iba a permitir que escapara. Los hombres llegaron al apartamento de Tomás, pero él, previendo el movimiento, ya había reforzado la seguridad. Sin embargo, el mensaje de Ignacio era claro, no descansaría hasta encontrarla. A pesar del peligro, María Elena decidió no quedarse quieta. Desde el refugio de Tomás, comenzó a coordinar con el fiscal los siguientes pasos. La grabación era suficiente para inculpar a Ignacio, pero también tenían que asegurarse de desmantelar toda la red. Tomás, aunque nervioso, se mantuvo firme en su apoyo. No vamos a dejar que te haga más daño. Esta vez, él caerá, le aseguró. Mientras tanto, Ignacio comenzó a sentirse acorralado. Recibió una llamada anónima que confirmaba que la policía estaba tras sus pasos. En su desesperación, decidió tomar una medida drástica, destruir todas las pruebas que pudieran incriminarlo, incluso si eso significaba acabar con aquellos que consideraba una amenaza. Esa noche, planeó lo que pensaba sería su golpe final contra María Elena, ignorando que ella ya tenía un plan aún más sólido para enfrentarlo. Ignacio se encontraba al borde del colapso. Cada movimiento de la policía y las pruebas acumuladas por María Elena lo llevaban a un punto de no retorno. Esa noche, rodeado por sus hombres de confianza, trazó un plan desesperado. Enfrentaría a María Elena directamente, obligándola a callar para siempre. Lo que no sabía era que su esposa estaba más preparada de lo que él imaginaba. María Elena, junto con el fiscal y Tomás, organizó un operativo para atraer a Ignacio a una trampa. Con las grabaciones, los documentos y los nombres clave de la red, planearon un encuentro que sería monitoreado por las autoridades. Ella aceptó ser la carnada, aún sabiendo el peligro que corría. Es la única manera de detenerlo, insistió, mirando a Tomás, que parecía debatirse entre el miedo y la admiración por su valentía. El encuentro tuvo lugar en un almacén abandonado a las afueras de Ciudad de México. Ignacio llegó acompañado por 2 hombres armados, su mirada fría y calculadora, pero con rastros de desesperación. Pensé que eras más inteligente, María Elena, ¿de verdad crees que puedes vencerme?, dijo, con una sonrisa que ocultaba su furia. Ella, sin mostrar debilidad, respondió, no es cuestión de ganar o perder, Ignacio. Es cuestión de justicia. Mientras la tensión aumentaba, Ignacio comenzó a confesar más detalles de sus crímenes, creyendo que tenía el control de la situación. No se dio cuenta de que el lugar estaba rodeado por agentes encubiertos, quienes escuchaban cada palabra a través de un micrófono oculto en la ropa de María Elena. Cuando finalmente intentó amenazarla con un arma, las autoridades intervinieron. Un equipo SWAT irrumpió en el almacén, desarmando a Ignacio y arrestándolo junto a sus cómplices. En medio del caos, Ignacio miró a María Elena con odio. Esto no termina aquí, le susurró mientras era llevado por los agentes. Ella, aunque temblorosa, sostuvo su mirada. Sabía que había ganado esa batalla, pero también entendía que el camino hacia la libertad total no sería fácil. Tomás la abrazó al salir del lugar, mientras el fiscal la felicitaba por su valentía. Esa noche, por primera vez en años, María Elena sintió que podía respirar. Con Ignacio tras las rejas, María Elena comenzó a reconstruir su vida. El juicio fue largo y lleno de obstáculos, pero las pruebas que ella y Tomás habían reunido resultaron demoledoras. Ignacio fue condenado a cadena perpetua junto con varios miembros de su red criminal. Sin embargo, el precio que ella pagó fue alto. Vivía con cicatrices emocionales y el temor constante de que alguien más intentara hacerle daño. Tomás, siempre a su lado, le recordó que este era el momento de empezar de nuevo. No permitas que lo que viviste defina quién eres. Tú eres mucho más fuerte de lo que él quiso hacerte creer, le dijo una tarde mientras caminaban por un parque. Esas palabras resonaron en María Elena, quien decidió transformar su dolor en una nueva fuerza. Con el apoyo de organizaciones locales, comenzó a trabajar como activista,
ayudando a mujeres víctimas de violencia y abuso. Su historia se convirtió en un símbolo de resiliencia y esperanza. Las entrevistas y charlas que daba en comunidades humildes inspiraban a muchas personas a buscar ayuda y romper el ciclo de maltrato. Por primera vez en mucho tiempo, María Elena sentía que su vida tenía un propósito más allá de su propia supervivencia. Un día, mientras daba una conferencia en un pequeño auditorio de Ciudad de México, una mujer se le acercó con lágrimas en los ojos. «Gracias a usted, logré salir de una situación que pensé que me iba a matar. Usted salvó mi vida», le dijo. María Elena, conmovida, abrazó a la mujer, dándose cuenta de que todo lo que había sufrido no había sido en vano. Su dolor ahora era la base de su fortaleza y la herramienta para cambiar vidas. Aunque las sombras del pasado nunca desaparecieron por completo, María Elena encontró la paz al saber que había luchado contra la oscuridad y había salido victoriosa. A su lado, Tomás se convirtió en su compañero de vida, un hombre que la amó por quien era y no por quien el mundo intentó obligarla a ser. En el rostro de cada mujer que ayudaba, María Elena veía su propia lucha y, en cada sonrisa recuperada, sentía que había renacido.